Es que no ve el peligro inherente en lo que ha creado. El poder genético es la mayor fuerza del planeta y lo esgrime como un niño que encontró el revólver de su padre. No veo apropiado que generalice. Permítame. Yo les diré el problema con el poder científico que están utilizando aquí. No les costó ninguna disciplina adquirirlo. Leyeron lo que hicieron otros y dieron el paso siguiente. No adquirieron ese conocimiento solos y no asumen responsabilidad por ello. Se pararon sobre los hombros de genios para conseguir algo lo antes posible. Y sin saber lo que tenían, lo patentaron, lo empacaron, lo metieron en una caja de almuerzos y ahora lo venden y bueno, es el colmo. Creo que está siendo injusto con nosotros. Nuestros científicos han logrado lo que nadie ha logrado hasta ahora. Sí, pero se preocuparon tanto en si podían hacerlo que no pensaron en si debían hacerlo. Jurassic Park. ¿Qué decir de esta gran obra que no se haya explorado y analizado? Siendo mayormente conocida en el mundo del cine, en realidad se trata de un libro, el cual poco a poco ha ido tomando muchísima más relevancia, pero es aún más interesante la historia de su autor. Me refiero, por supuesto, al Dr. Michael Crichton. Acompáñame a darle un vistazo a su biografía y exitosa carrera. Michael Crichton nació en Estados Unidos durante el año 1942 en Chicago, Illinois. Cursó de manera normal sus estudios hasta llegar a la secundaria. Siendo siempre un estudiante brillante y entusiasta por nuevos conocimientos, logró ser admitido en la Universidad de Harvard, donde cursó en la Escuela de Antropología, mientras que también obtenía un pregrado académico en artes. Finalizando su primera carrera, también se propuso estudiar medicina en esa misma universidad. Y con tan solo 23 años, Michael se dispuso a dar una pausa a sus estudios para poder dar clases de esa misma área en la Universidad de Cambridge, ubicada en Inglaterra, siendo asignado como profesor visitante. Debido a que también se le otorgó una beca, pudo financiarse un largo viaje por toda Europa y África del Norte, enriqueciéndose de nuevas experiencias y aprendiendo de varias culturas. Ya estando de vuelta en su país de nacimiento, Michael empezó a incursionar en el mundo de la literatura, usando un seudónimo llamado Long Lange, y produjo su primera novela titulada Odds On, un thriller de misterio y suspenso en donde un grupo de 3 hombres busca la manera de cometer un hurto a gran escala, con la ayuda de una inteligencia artificial, pero se ven en complicaciones cuando 3 mujeres se interponen en los análisis de la computadora, haciendo su tarea aún más difícil. Siendo publicada en el año 1966, Michael ya apuntaba a qué camino seguir en sus siguientes obras, por lo que en los siguientes años siguió puliendo sus ideas y trabajando en su propia marca de artista. Entre 1967 y 1969, año en el que se graduó finalmente de la Escuela de Medicina, publicó títulos como Scratch One, Un caso de urgencia y Zero Cool, las 3 obras con la misma temática de suspenso e intriga, cosas que empezaron a caracterizarlo, especialmente en el cuidado que daba al momento de desarrollar sus personajes. Desde siempre le había encantado el tema de la ciencia ficción. Tímidamente hacía bosquejos de lo que quería llegar a transmitir, así que empezó de a poco a escribir sobre una trama en la que involucraba una crisis ambiental, misterio y acción, obra la cual tituló como La amenaza de Andrómeda. Un thriller en el que unos científicos tratan de evitar la propagación de una epidemia que se desencadenó por un accidente espacial y que, con ayuda de la informática, buscan desesperadamente una cura y cuyos hallazgos los harán cuestionarse sobre su propia moral. Dicho trabajo fue publicado entre 1969 y 1970, siendo muy bien recibido y convirtiéndose en su primer bestseller. Fue el punto de inflexión de su carrera literaria, haciendo que se convirtiera en el precursor del género llamado Tecnotriller. Acorde a los años, su carrera fue paralela junto a la de Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes, que, según él, junto a Mark Twain y Alfred Hitchcock fueron en su momento influencias y parte de su inspiración. Como dato curioso, el uso de sus seudónimos inicialmente fue para hacer una alegoría irónica de su altura, ya que medía 2.06 metros.
como lo podemos ver a la par del gran director cinematográfico Steven Spielberg. Con el paso de los años, Crichton se destacó por hacer que cada uno de sus libros cuente una historia, que toma siempre de una interacción del ser humano y la ciencia con la naturaleza o con el entorno social, muchas veces culminando de manera caótica. Tal es el caso de novelas como El hombre terminal o El Congo. Y en otras como Devorador de cadáveres y El gran robo del tren, se centran en desenmarañar misterios históricos, junto a que muchas veces daba cierto nivel de crítica hacia las élites políticas. Dentro de cada experiencia vivida, trabajos publicados, un sinnúmero de información leída y una imaginación que le ayudó a su reputación como escritor, hubo un hecho el cual desde joven lo marcó y que siempre quiso dar una opinión de lo que sentía al respecto. Este hecho fue la ya tan afamada Guerra Fría, siendo más concretos, la crisis de los misiles en el año 1962. Un suceso que pudo haber desencadenado un exterminio mundial a causa de un invierno nuclear, le dio a Michael una reflexión en la cual siempre lo detuvo a pensar en los riesgos que conllevan la rápida investigación y sus hallazgos, ya sean tecnológicos o científicos, que, sin la debida sabiduría para su uso, se puede volver totalmente peligrosa ante las manos arrogantes del ser humano. Así como el estudio de la separación del átomo que originó la inminente era del poder nuclear y su uso bélico, Michael quería llegar a dar esa reflexión al mundo en una de sus obras, usando como punto de partida el poder genético y biológico que tiene la ciencia. Llegando así al año 1990, fue que publicó la tan famosa y querida Jurassic Park, junto con la secuela unos años después, El Mundo Perdido. Siendo que su adaptación cinematográfica fue la que mayor se conoció a nivel global, y aunque es poco fidedigna a la obra original, sí dejan claros los pensamientos de su autor a través de la discusión que sostienen dos de sus personajes, el Dr. Ian Malcolm y el Sr. John Hammond, fragmento que fue mostrado al inicio del presente video. El Parque Jurásico fue todo un revuelo, debido a lo atrapante que llega a ser y no solo por el tema de los dinosaurios, que, a diferencia de la película, en el libro son monstruos brutales, sino también en el horror y el planteamiento filosófico del caos, dejando en claro que por más bella que suene una idea que claramente no se debe hacer, el orgullo por traspasar barreras peligrosas puede llegar a ganar por encima de lo que realmente es correcto hacer, llegando a causar un desastre ambiental y ecológico. Siendo catalogada como una obra de ficción, terror y acción, se ganó su lugar como una de las primeras obras en tocar un tema de manera tan precisa como lo es el biopunk, un subgénero del cyberpunk que se centra en una distopía biológica. Como todo artista literario, no estuvo exento de las opiniones. En muchas ocasiones se le criticó por una carencia de formación académica en áreas de las que abarcaban sus escritos. Sin embargo, Michael siempre se esmeró por conseguir información verídica, entrevistando especialistas de temas, artículos científicos de revistas, material informativo y estudios que le ayudaban a que los argumentos expuestos en sus letras tuviesen una buena base en la cual desarrollar su ficción, y que mantuvieran cierto nivel de lógica. Aunque sí dejaba ciertos comentarios fuertes acerca de las corporaciones y empresas reales a manera de espacios en los que aprovechaba a dar su declaración sobre sus malas prácticas. Llegando al año 2004, Crichton publicó uno de sus últimos trabajos, titulado Estado de Miedo, un thriller como ya tenía acostumbrado al público, como siempre, pero haciendo esta vez una dura crítica hacia la infiltración de la política en la ciencia, sobre todo en cuestiones como lo es el control poblacional, industria armamentística y uso inadecuado de recursos. Y no dejando su inconformidad, durante sus últimos años de vida, en las conferencias que daba, aprovechaba a dejar en claro la desinformación de los medios de comunicación, apuntando al amarillismo en cuanto a temas biológicos se refiere, dejando entrever su descontento ante el activismo ecológico, que, según él, no resolvían nada los temas del calentamiento global. Y sin dejarse de sorprender, empezó a notar que lo que escribió a manera de reflexión o simple entretenimiento cobraba fuerza en hacerse real, y que hoy en día todavía en posibilidades muy remotas, la fantasía y miedo de recuperar el genoma de un dinosaurio puede llegar a convertirse en verdadera.
seems to me that we live in a society in which technology is continuously presented as wonderful. It's cool and compartmentalized inside. We are less exposed to the negative aspects of technology, which are inevitably there. I hate computers. Feelings mutual. One of my interests is to provide that kind of balance to these notions that cell phones and faxes, it's all wonderful, it's great. Isn't it fabulous that we all have computers? And, well, yes and no is my response. God damn it! Hate this hacker crap! I was particularly interested in that and working on Jurassic Park, that aspect of what are the negative parts. Because in talking with the people who are doing this kind of research, what I was hearing was that the most responsible of them were deciding not to proceed down certain lines of inquiry, which is really a new phase in science. I mean, traditionally in science, what the scientists themselves have said is, I might as well do it because if I don't, someone else will. It is going to happen inevitably. And I think there's a recognition that it's not so inevitable and that it's quite conceivable that if I don't do this research, neither will anyone else. It's simply too dangerous. All the time that I was working on the book, at least, I was really trying to understand what the fascination is. And I went through all the usual theories, you know, that they're interesting because they're so huge, that they're interesting because they have complicated names, that they're interesting because they're gigantic, menacing things like parents, you know, which are very large from the standpoint of a child, that there's some kind of Freudian association. Gallimimus. For the child to learn the name, these complicated names, as a way to control something. They're fascinating because they're extinct. I ran through everything that I could think of and I decided that nobody knows. This park was not built to cater only for the super rich. Everyone in the world has the right to enjoy these animals. You know, one day I was in a museum and there was a little kid who couldn't have been more than 2 or 2.5, watching a slideshow. It was the kind of child who probably wasn't even in preschool yet. So, you know, there isn't a kind of kid culture that's taking it over. I don't know where it's coming from. And the slides would be up there and the kid would scream, Tyrannosaurus, Stegosaurus, you know, and all for an hour. And I just sat there thinking, what is it? I don't think anybody knows. Su lamentable fallecimiento ocurrió el 5 de noviembre del año 2008, dejando una nota memorándum escrita por su familia, cuyo mensaje fue el siguiente. Mientras el mundo lo conoció como un gran narrador que cuestionó nuestras ideas preconcebidas sobre el mundo que nos rodea, entreteniéndonos mientras lo hacía, su esposa Sherry, su hija Taylor, su familia y sus amigos conocieron a Michael Crichton como un esposo dedicado, un padre cariñoso y un amigo generoso que inspiró a cada uno de nosotros para tratar de ver las maravillas de nuestro mundo a través de nuevos ojos. Michael Crichton fue un hombre que dejó en su trayectoria historias fantásticas, terroríficas y conmovedoras, tanto en el arte del cine como en la literatura. Y que desde luego todo eso se ve plasmado en la actual cultura popular, cuyo legado inspira a nuevas mentes en búsqueda de expandir la ciencia ficción. Como un último dato curioso, en el año 2003 se denomina una nueva especie de dinosaurio, siendo específicos un anquilosaurio, en el honor del escritor, como Crichtonsaurus bogrini. Sí, un tanto raro el nombre. Si te ha gustado este video, no olvides dejar tu like, compártelo, suscríbete para ver más contenido así, y hasta luego.